Bueno, presta atención todo lo que tiene que ver con la economía de estas últimas horas, porque ya no hablamos de meses, esto es minuto a minuto. Por un lado se dice desde industria, hablo de lo que dice la propia Giorgi, que es falso que a las terminales le falten dólares para importar. Hay que avisarle que no solo es las terminales, hay distintos sectores que no tienen dólares para poder pagar sus importaciones. Punto uno. Segundo, Kicillof, ministro de Economía, afirmó que los buitres buscan mega devaluación, o sea, el mundo contra mí. Pero mientras tanto, y esto sí es bien real, 9 de cada 10 empresas no prevé contratar personal durante este año. Este es el problema. Este es el problema de fondo. Tengo en línea a Ricardo Delgado, que es economista. ¿Qué tal, Ricardo? Eduardo Serenalini. Hola, Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Digo, a ver, no sé, el mundo contra mí, es falso que las terminales le falten dólares para importar. El punto es que la economía no está funcionando. Claramente, y me parece que la lógica del gobierno sigue siendo echar los problemas afuera, tratar de hacerlo, culpar a los demás, cuando en realidad de lo que se trata es de que hay que tomar decisiones de política económica que resuelvan los problemas de fondo. Digo, la Argentina es una economía hoy que tiene dólares escasos. Hoy mismo el Banco Central emitió una circular planteándole a los bancos que para aquellos importadores que pidan por encima de $150.000 tienen que tener la autorización del Banco Central para poder girar ese dinero al exterior. Esta restricción era de $300.000. Esto va a afectar muchísimo a las pequeñas y medianas empresas que querían, por ejemplo, pagar una pequeña importación de, supongamos, $160.000, que es una importación muy habitual sobre todo en las empresas medianas. Esto evidentemente va a trabar todavía más el proceso productivo. Cuando se traba el proceso productivo, lo que se hace es que la actividad económica se siga enfriando y la industria siga cayendo. A ver, ese industrial, Ricardo, tiene dos problemas. Por un lado, el cliente que no le está comprando porque no vende, y por otro, la no posibilidad de cerrar su negocio en la importación. Doble problema. Claramente, porque además una parte importante, Eduardo, de lo que se produce en la Argentina depende de las importaciones, de partes, de piezas, de bienes de capital que vienen del exterior. Y esto evidentemente, estas restricciones lo que hacen es todavía profundizar cada vez más el problema. A ver, lo que planteaba la ministra de Industria hoy, en realidad lo que hace es hacer, insisto, que el problema esté en el otro y no en uno. Y eso me parece que es un error desde el punto de vista de la política económica, porque los problemas no se resuelven echando culpas, se resuelven resolviéndolo. Ese es el tema central, ¿no? Contame, a ver, en base a este panorama y las soluciones que hay que traer hacia futuro y futuro inmediato, ¿qué análisis están haciendo desde el equipo económico allí en el Frente Renovador? ¿Qué hacer? Bueno, a ver, el problema de fondo, Eduardo, es que no hay un programa integral que ataque el principal problema que tiene la economía argentina hoy, que es la inflación. En estos meses la inflación, que ya era alta, se va a acelerar, lo más probable, que terminemos el año cerca del 40%, y esto me parece que inhibe cualquier tipo de decisión económica racional. Es muy difícil proyectar una inversión, que es la que genera empleo. No hay magia en la economía. Si Claro. no va a haber empleo. Es muy difícil proyectar con esta inflación cuál va a ser el dólar futuro. Y esto en caso de industrias de exportación es clave, es crítico, es clave. No se puede proyectar cuáles van a ser los aumentos salariales que forman parte de los costos de las compañías. Y en ese sentido, entonces, por eso las compañías dicen yo no quiero contratar a nadie más. Y con lo que tengo, con lo que estoy, y ya en algunos sectores el propio INDEC reconoce caídas de la actividad y caídas del empleo importantes en el sector de la construcción, sin ir más lejos. Entonces digo, podemos seguir así, y la verdad que va a ser una economía muy gris, con muy poca fuerza muscular, y una economía que no le va a dar a los argentinos lo que los argentinos merecen que se le dé. O sea que, a ver, el cambio es posible, el tema es que partiendo de la confianza y por supuesto me parece de algún recorte porque hay mucho gasto público y demasiado recorte en el privado. Sí, vos tenés hoy por eso, claramente, o sea, si vos tenés un sector público que hace como que las cosas no están pasando en el sector privado e impone cargas tributarias, impuestos cada vez más altos, y sobre todo en el sector que paga impuestos, porque tenemos un 40% de la Argentina que está en negro, con lo cual la presión tributaria sobre los que pagamos impuestos es cada vez mayor. Bueno, se va haciendo una economía en donde ninguna decisión privada va a ser más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir.
con la esperanza, y este es un dato importante y no menor, que en 460 días o algo parecido a eso, este gobierno, esta forma de hacer política económica se va a terminar, con independencia de quien gane. La Argentina va a ir a un sendero de mayor sentido común en lo que hace a las políticas económicas. Ahí es donde te dicen, a ver, profesionales, empresarios, comerciantes, la sociedad dice, pero tenemos que llegar a tantos días, ¿no? Tenemos que hacer la plancha, claro, bueno, soportar, recortar, bancar, Sobre todo, Eduardo, el que más va a sufrir es el que tiene un trabajo o el que lo perdió, sobre todo, ¿no? Sí, porque sí. hay pocas expectativas de que se pueda recuperar la economía argentina en estas condiciones. Ahora, estamos así porque el mundo conspira contra nosotros, porque hay empresarios malos que quieren expoliar a la Argentina, y la verdad que no. Por supuesto que hay empresarios que no son empresarios que merecen ser llamados como tales, pero la inmensa mayoría, como la inmensa mayoría de los trabajadores, quiere vivir en un país distinto, un país normal, y esto me parece que es lo que no tenemos hoy, y la culpa básicamente es del gobierno. Quien tiene que cambiar esto es el gobierno. Un abrazo, Ricardo, gracias. Gran abrazo, Eduardo, que sigas bien. Ricardo Delgado, economista.